Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todas las redes sociales, y créanme, es jugoso y lleno de drama. Ya saben que en este canal nos encanta hablar de las celebridades, de sus vidas, de sus amores y por supuesto, de los momentos más impactantes. Y hoy, tenemos un plato fuerte, uno que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones y en nuestros televisores, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, ay, ay, que tiemblen los fans! El título del vídeo, como ya lo vieron, es un poco explosivo, ¿verdad? La abuela de Hande Erçel rompió en llanto, que le preguntó a Kerem Bürsin. Sí, así de intenso. Prepárense porque vamos a desglosar este momento, a analizarlo y, por supuesto, a comentar todo lo que ha generado. Antes de empezar, quiero pedirles algo rapidito. Si son fans de este tipo de contenido, si les encantan las noticias de farándula, si adoran los chismes, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿A quién no le encantan? La química entre ellos, la historia de amor que nos regalaron en Love is in the air, o Senkalkap, para los que lo vieron en su idioma original, fue mágica. Todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y por un tiempo así fue. Fueron una de las parejas más queridas y comentadas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su relación fue un torbellino de emociones, fotos juntos, declaraciones, viajes románticos. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele pasar en Hollywood y en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación llegó a su fin, y aunque en el momento no hubo una declaración oficial de los motivos, las especulaciones y los rumores corrieron como la pólvora. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables. En fin, la vida real, a veces, le gana a la ficción. Y aquí es donde entra nuestra protagonista de hoy, la abuela de Hande, la querida y respetada abuela, una figura importante en la vida de la actriz. ¿Por qué la abuela? Bueno, para entender el contexto, debemos recordar que la familia es fundamental en la cultura turca, especialmente los abuelos. Son pilares de sabiduría, de consejo y por supuesto, de amor incondicional. La abuela de Hande, a menudo vista junto a ella en eventos y en redes sociales, siempre ha sido un apoyo incondicional para su nieta. Y por supuesto, como cualquier abuela, se preocupaba por la felicidad de su nieta, y por la persona que la hacía feliz. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el llanto? ¿Qué pregunta hizo la abuela a Kerem que generó tanta emoción? Para responder a estas preguntas debemos retroceder en el tiempo y analizar el contexto. Después de la ruptura y a pesar de las tensiones, Kerem y Hande se encontraron en algún evento, en una situación pública. Las cámaras, por supuesto, estaban presentes, esperando captar cualquier interacción entre ellos. Y fue precisamente en ese momento, en medio de la multitud, que la abuela de Hande se acercó a Kerem. Los detalles exactos de la conversación son escasos, y es comprensible. Se trata de un momento privado, y la privacidad de los involucrados debe ser respetada. Sin embargo, gracias a testimonios de testigos presenciales y a la información que se filtró en algunos medios, podemos reconstruir lo que sucedió, profundizando en los matices y analizando las posibles implicaciones. La abuela, con lágrimas en los ojos, se acercó a Kerem. No es difícil imaginar la situación, una abuela preocupada por su nieta, un exnovio, una situación delicada y las miradas de todos puestas en ellos. La abuela le hizo una pregunta directa, una pregunta que según las fuentes, buscaba una explicación, una respuesta. La pregunta, según se rumorea, fue algo así como ¿por qué? ¿Por qué terminaron? ¿Por qué lastimaste a mi nieta? ¿Qué pasó realmente entre ustedes? La pregunta en sí misma es una muestra de vulnerabilidad, de dolor, y de la preocupación que sentía la abuela por el bienestar de Hande. Pero analicemos cada parte de esa pregunta, profundicemos en lo que realmente pudo estar sintiendo la abuela en ese momento. Asterisco, 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 ¿por qué terminaron? Asterisco, asterisco, esta pregunta no es simplemente una curiosidad. Para la abuela, era una necesidad de entender. Saber la razón detrás de la ruptura le permitía,
de alguna manera, procesar la situación. En la cultura turca, como mencionamos, la familia es lo primero, y la felicidad de sus miembros es una prioridad. Saber el por qué era un intento de encontrar una lógica en el caos, de entender si hubo algo que se pudo evitar, o si simplemente era el destino. Implicaba también una necesidad de comprender si había algo que ella, como abuela, podía haber hecho o dicho para evitar el dolor de su nieta. Asterisco, 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 ¿por qué lastimaste a mi nieta? Asterisco, asterisco, esta es la parte más emocional de la pregunta. No se trata de una acusación directa, sino de una expresión de dolor y protección. La abuela veía a Ande como su niña, como alguien a quien amaba incondicionalmente. Ver a Ande sufrir, verla con el corazón roto, generaba en la abuela un dolor aún mayor. Esta pregunta revela la profunda conexión emocional que existía entre la abuela y Ande, y la preocupación genuina por su bienestar. Sugiere que independientemente de los motivos de la ruptura, la abuela sentía que Ande había sido, de alguna manera, herida. Asterisco, 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 ¿qué pasó realmente entre ustedes? Asterisco, asterisco, esta pregunta es una búsqueda de la verdad. Los rumores y las especulaciones seguramente inundaron los medios y las redes sociales. La abuela, en su afán de proteger a Ande, quería saber la verdad, la versión de los hechos desde la perspectiva de Kerem. Buscaba claridad, una explicación que le permitiera entender mejor la situación y, tal vez, encontrar una forma de consolar a su nieta. Esta pregunta refleja la necesidad de la abuela de conocer los detalles, de desentrañar lo que realmente sucedió para poder, de alguna manera, sanar la herida. Kerem, según los informes, reaccionó con respeto y conmovido. La situación debió ser incómoda, pero no dudó en acercarse y escuchar a la abuela. Algunos dicen que respondió a la pregunta, intentando dar una explicación, intentando aclarar las cosas. Otros afirman que se limitó a mostrar respeto y a escuchar, sin entrar en detalles. Analicemos las posibles reacciones de Kerem y lo que podrían significar. Asterisco, 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 responder a la pregunta, intentando dar una explicación, asterisco, asterisco, esta reacción demostraría un gran grado de madurez y respeto. Kerem, al intentar explicar los motivos de la ruptura, mostraría un reconocimiento del dolor de Ande y de la preocupación de su abuela. Podría haber sido un intento de cerrar el círculo, de dar un cierre a la situación, o simplemente de calmar la angustia de la abuela. Las posibles explicaciones podrían variar, desde la incompatibilidad de agendas hasta diferencias en los valores. El simple hecho de intentar dar una explicación demostraría empatía y un deseo de no causar más dolor. Asterisco, 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 mostrar respeto y escuchar, sin entrar en detalles, asterisco, asterisco, esta reacción también sería comprensible, especialmente dada la naturaleza privada de la situación. Kerem podría haber considerado que entrar en detalles solo agravaría la situación y expondría aún más su vida personal. Optar por el silencio respetuoso podría interpretarse como una señal de madurez y de consideración por los sentimientos de Ande y su familia. Podría haber sentido que las explicaciones no harían sino empeorar las cosas, y que lo mejor era mostrar respeto y comprensión sin entrar en la controversia. Lo que es innegable es la carga emocional del momento. El llanto de la abuela, la mirada de Kerem, la tensión en el ambiente. Todo se convirtió en un drama que capturó la atención de todos. Analicemos la importancia de esta escena desde diferentes perspectivas. Asterisco, 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 la perspectiva de la abuela, asterisco, asterisco, para la abuela, este momento fue una expresión pura de amor y preocupación por su nieta. Su llanto era una manifestación de su dolor, de su tristeza y de su deseo de proteger a Ande. La abuela representaba el amor incondicional, el apoyo familiar y la importancia de la unión familiar en momentos de dificultad. Su vulnerabilidad en público demostró la profundidad de su afecto y su disposición a defender a su nieta. Asterisco, 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 la perspectiva de Ande, asterisco, asterisco, aunque no estuvo directamente involucrada en la conversación, Ande seguramente sintió la carga emocional del momento. Ver a su abuela llorar, y saber que la conversación estaba relacionada con su relación pasada, debió ser extremadamente doloroso. Para Ande este momento podría haber representado una confirmación del amor incondicional de su abuela y un recordatorio del apoyo que siempre tendría. Asterisco, 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 la perspectiva de Kerem, asterisco, asterisco, para Kerem, este fue un momento incómodo, pero también una oportunidad para demostrar su carácter. Su reacción, independientemente de lo que dijera o hiciera, fue crucial.
La forma en que manejó la situación reflejó su respeto por Andy y su familia. Podría haber sido un momento de introspección, de reflexión sobre el pasado y de una oportunidad para demostrar su madurez. La perspectiva del público el público, al ser testigo de este momento, se sintió conmovido por la vulnerabilidad y la humanidad de los involucrados. La escena resonó con ellos porque recordaba las propias experiencias de amor, pérdida y apoyo familiar. Generó debate y especulaciones, pero también una mayor empatía por las personas detrás de las cámaras. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? Primero, que el amor entre Andy y Kerem fue real, y que su ruptura causó dolor a ambas partes. Segundo, que la abuela de Andy se preocupaba profundamente por la felicidad de su nieta, y que no dudó en mostrar sus sentimientos. Y tercero, que Kerem, a pesar de todo, mantuvo el respeto y la compostura ante una situación difícil. Este evento, aunque privado, se convirtió en un tema de conversación recurrente entre los fans, en foros y en redes sociales. La gente se preguntaba qué había pasado realmente, si había posibilidad de reconciliación, y por qué se había llegado a este punto. Es importante analizar las posibles razones detrás de la ruptura, más allá de las especulaciones. Diferencias irreconciliables Es posible que a pesar del amor que sentían, Andy y Kerem tuvieran diferencias fundamentales en sus valores, estilos de vida o aspiraciones a largo plazo. Estas diferencias con el tiempo podrían haber desgastado la relación, llevándolos a la conclusión de que no eran compatibles. Agendas incompatibles La vida de las celebridades es muy exigente, y las agendas pueden ser un factor importante en las rupturas. Los constantes viajes, los largos horarios de trabajo y la falta de tiempo libre pueden dificultar el mantenimiento de una relación. Presión mediática La intensa atención de los medios y del público puede ser abrumadora para las parejas de celebridades. La constante exposición, los rumores y las especulaciones pueden generar tensión y afectar negativamente la relación. Crecimiento personal Las personas cambian y evolucionan, y es posible que Andy y Kerem hayan cambiado en diferentes direcciones con el tiempo. Sus intereses, aspiraciones y prioridades podrían haber divergido, haciendo que la relación ya no fuera satisfactoria para ambos. Problemas de confianza Los rumores, las especulaciones y la falta de comunicación pueden generar problemas de confianza en cualquier relación. En el caso de las celebridades donde la privacidad es limitada, esto podría ser aún más problemático. Es importante recordar que aunque seamos fans y que nos guste especular, debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. No sabemos la verdad completa de lo que sucedió, y es posible que nunca la sepamos. Lo importante es entender que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con emociones, y que merecen respeto. El respeto por la privacidad es esencial, especialmente en una sociedad donde la línea entre la vida pública y privada es cada vez más difusa. Es fácil dejarse llevar por el glamour, por los rumores y por el morbo. Pero en este caso, lo que vemos es el reflejo de la vida real, con sus alegrías, sus tristezas y sus momentos de vulnerabilidad. Es importante reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia. La importancia del amor propio Después de una ruptura, es fundamental centrarse en uno mismo, en el crecimiento personal y en la recuperación. El valor del apoyo familiar La familia es un refugio en momentos de dificultad, y su apoyo incondicional es invaluable. El respeto por la privacidad Es importante respetar la privacidad de los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. La complejidad de las relaciones Las relaciones son complejas y pueden terminar por diversas razones, y es importante aceptar que a veces las cosas no salen como se planean. La necesidad de empatía Debemos ser empáticos con los demás, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. En cuanto a Andy y Kerem, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Andy, por supuesto, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con nuevos proyectos y mucho éxito. Kerem también continúa con su carrera, participando en nuevas producciones y generando interés entre sus fans. Analicemos sus carreras actuales y cómo han evolucionado.
Hande Erçel Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas, ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en diversos eventos internacionales. Su carrera ha ido en ascenso y su popularidad sigue creciendo. Además de su trabajo como actriz, Hande también es conocida por su labor filantrópica y su compromiso con causas sociales. Ha demostrado ser una mujer talentosa, comprometida y con una gran influencia en la sociedad. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos de la industria del entretenimiento la ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem Bürsin Kerem, por su parte, ha seguido construyendo una sólida carrera en la industria del entretenimiento. Ha participado en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento. Además de su trabajo como actor, Kerem también ha incursionado en la producción y en la escritura, demostrando su interés por explorar diferentes facetas de la industria. Ha mantenido una base de fans fiel y activa y su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos de la industria del entretenimiento lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y aunque el romance entre ellos haya terminado, el cariño de sus fans permanece. Muchos siguen esperando una reconciliación, un reencuentro. El tiempo dirá. Lo que es seguro es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Analicemos la posibilidad de una reconciliación. Factores que podrían facilitar una reconciliación. El cariño y el respeto mutuo que aún se profesan. El tiempo que puede ayudar a sanar heridas y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La madurez y el crecimiento personal de ambos. Las circunstancias que podrían reunirlos en algún proyecto profesional o evento social. El apoyo de sus fans, que anhelan verlos juntos nuevamente. Factores que podrían dificultar una reconciliación. Las heridas del pasado que podrían ser difíciles de superar. Las nuevas relaciones que hayan establecido. La presión mediática y las expectativas del público. Las diferencias irreconciliables que llevaron a la ruptura. La priorización de sus carreras profesionales. La posibilidad de una reconciliación es incierta, pero el tiempo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan creciendo tanto personal como profesionalmente. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos explorado este momento dramático que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y la abuela de Hande. Hemos analizado el contexto, los rumores, y hemos intentado entender la carga emocional que se vivió en ese momento. Hemos profundizado en los detalles, analizando las posibles interpretaciones y las implicaciones de cada acción. Recuerden que en este canal nos gusta hablar de todo, desde los romances hasta los dramas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que algún día Hande y Kerem volverán a estar juntos? Cuéntenme todo. ¿Qué conclusiones sacan de esta situación? ¿Qué enseñanzas les deja? ¿Qué es lo que más les conmovió de este momento? Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.